Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que se hayan conectado esta tarde a nuestra serie de Hogar, Dulce Hogar. Hoy veremos el capítulo 5 con el título Salud y vamos a orar para que Dios sea quien guíe esta sesión. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos por este día, por tu inmensa bondad, por tu misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, porque has permitido que hoy pudiéramos despertar y disfrutar de todo lo que tú nos regalas, Dios. Gracias, Señor Jesús, por morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Permite que hoy, esta tarde, comprendamos ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos fe en ti. Espíritu Santo, guíe esta sesión. Te pedimos que hoy nos hables, que comprendamos lo que tú nos vas a dar por respuesta esta tarde. Gracias infinitamente te damos, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero empezar con una pregunta. ¿Qué pasaría si en este momento tuviéramos síntomas de alguna enfermedad? Y bueno, hoy sí le vamos a poner nombre. Esta va a ser COVID. Todos estamos temerosos para que no podamos contagiarnos. ¿Y qué pasaría si tenemos los síntomas? Nos vamos a hacer la prueba rápida. Llamamos al mejor médico en el cual hemos escuchado que ha sanado a muchas personas. Nos aislamos o le llamamos al ministerio de oración para que ellos oren por nosotros. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 53, verso 4 y 5. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con todos nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, cuyo sobre Él y por sus heridas hemos sanado. Y bueno, quiero tomar tres palabras que vienen en este texto que leímos. El primero es el verbo llevó. Llevó está en tercera persona en singular, que esto significa que es él. El tiempo es pretérito perfecto del indicativo. Y ustedes me podrán decir, ¿qué es eso? Se utiliza para hablar de acciones que tuvieron lugar en el pasado y que ya han concluido. ¿Ok? Eso significa llevó. La otra palabra que vamos a estudiar es transgresiones. Transgresiones significa quebrantar, actuar en contra de la ley, violar las costumbres. Y la tercera palabra es iniquidad. Iniquidad significa injusticia, gran maldad, culpa. ¿Ok? Ahora ya teniendo un poquito el conocimiento de estas tres palabras, vamos a leer otra vez el texto. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué nos decía el verbo llevó? Que es una acción en el pasado y que ya ha concluido. Entonces, Jesús nos está hablando de Jesús. Él ya llevó todas nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Dice, con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Creo que esto está más que entendido, que nosotros fuimos quien lo entregamos y lo azotamos. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Conociendo ya qué significa transgresiones, Él fue herido porque nosotros violamos las costumbres, porque actuamos en contra de la ley. Y fue molido por nuestras iniquidades. Eso quiere decir que fue molido por una injusticia. Y el castigo por nuestra paz, cuyo sobre él y por sus heridas hemos sanado. Entonces, todo este castigo lo hizo por ti y por mí. Muchas veces en la vida cotidiana, en las emergencias, actuamos con el corazón y con la razón.
y no por la dirección del Espíritu Santo. Todo lo que mencionamos al inicio está muy bien, irnos a hacer la prueba rápida, llamar a un médico, aislarnos, llamar al ministerio para que ellos oren por nosotros. Pero antes de todo esto, nosotros somos los que tenemos que orar. Tenemos que pedir que nos dirija el Espíritu Santo. Y creo que a veces, en algunas situaciones, en lo último que hacemos o lo último que pensamos es pedir que nos dirija a Dios. Y no está mal el que vayamos al médico, compremos ese medicamento. Lo que está mal, lo que quiero llegar a esto es que en primer lugar que debemos de poner es a Dios ante todo. Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros y Él sabe lo que está pasando en mi vida, lo que está pasando en mi cuerpo, en su cuerpo, y para Él no es nada ajeno. Lo único que Él nos pide es que vayamos a Él. Nos es difícil comprender que honramos a Dios cuando le buscamos primero a Él. Primero buscamos todas las demás respuestas y hasta el último nos dirigimos a Él. En verdad no quiero sentir o hacer insensible al dolor que estamos pasando o que están pasando algunas personas en este momento. En verdad que no. Ni resto el valor ir al médico, ni resto el valor lo que hacen el medicamento en nuestro cuerpo. Aquí es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso nos dice en la palabra y creo que lo hemos repetido muchas veces en diferentes situaciones, pero yo quiero hacerte una pregunta real. Tenemos el conocimiento, tenemos el significado, tenemos muchos textos de memoria, pero ¿los llevamos en acción? Y en verdad, toda esta semana el Señor me ha mostrado, el Señor me ha jalado las orejas porque me dice, oye, ¿te sabes todo lo que yo te he preguntado? Sí. Bueno, no todo, ¿verdad? Trato de estudiar, pero el llevarlo a la acción, en verdad ahí es donde yo me quedé con la cara de vergüenza con Dios porque no le tenemos esa fe en la cual hablamos. Siempre corremos a todas las demás salidas y Dios lo dejamos hasta el último. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 53? ¿Qué hizo Jesús por ti y por mí? Él ya cargó todas las heridas, Él ya cargó todas las enfermedades y se fueron con Él. Dice aquí que fue en el pasado y ya concluyó. En el momento que nosotros dudamos de lo que puede hacer Dios con una enfermedad, ahí es donde revelamos nuestra fe. Y es un enunciado muy difícil en el cual en verdad revelamos nuestra fe en lo que creemos, en quién creemos. En este libro nos reconvienen una serie de ambiente de sanidad en nuestro hogar. Y primero nos dice que debemos de llevar una alimentación balanceada y saludable. Y bueno, eso nos lo han dicho mucho los médicos. ¿Por qué? Porque todo lo que ingerimos, eso afecta a nuestro cuerpo. Si nosotros nos alimentáramos de la manera correcta, bueno, tendríamos vitaminas, levantaríamos nuestro sistema inmunológico, no nos enfermaríamos tanto, reforzaríamos todo nuestro cuerpo. Sin embargo, pues esa alimentación no la llevamos balanceada. 2. También nos piden que tengamos una adoración continua. ¿Qué es esto? Como hemos venido viendo en la serie, en los capítulos anteriores, esa adoración, esa comunión con Dios todos los días en nuestro hogar. Nos estaban comentando al inicio que hogar viene de una palabra en la cual todos se reunían, la familia, hacían una hoguera y todos platicaban,
de todo lo que ha pasado. Y creo que en estas situaciones que estamos viviendo, a pesar de que estamos en casa, unos están en un cuarto tomando una clase, otros en otra clase, en otro a lo mejor es un estudio, y así puede ya pasar en nuestros hogares, porque eso también pasa en el mío. Pero ¿cuándo ha llegado el momento en el cual nos sentemos con nuestra familia a platicar? En verdad les enseñemos a nuestros hijos esa adoración y esa comunicación constante con Dios. Otro punto que nos recomiendan es una confesión de pecados. Y este es todos los días, constantemente. No solamente cuando hicimos nuestra oración para aceptar al Señor Jesucristo, o cuando estamos en el lecho de muerte y Señor, perdona nuestros pecados. No, esto es constante. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hemos pecado. A lo mejor no pecados grandes, pero sí nos hemos equivocado en algo que no es correcto delante de Dios. Y por eso nos dice que tengamos esa confesión todos los días. En Marcos 2 nos habla del paralítico y los discípulos relacionan, nos habla del paralítico en el cual Jesús le dice, no le dice, levántate y camina, le dice, tus pecados son perdonados. Eso quiere decir que él no caminaba por algún pecado que cometió, mas sin embargo no lo señaló y le dijo, oye, tú has pecado en esto y esto y esto y esto, y la lista es larga y por eso no caminas. No, simplemente le dijo, tus pecados han sido perdonados, y se levantó y se fue. Dice que levantó su camilla y salió caminando. Por eso es que debemos de confesarnos. Cada uno sabe de qué pie cojeamos, cada uno sabe qué error hemos cometido delante de Dios. Otra recomendación que nos dan es educar las emociones. ¿Qué quiere decir con educar las emociones? Nos habla acerca de la salud integral, donde está todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué a la voluntad de Dios? Porque si podemos comprender que todo lo que está pasando en nuestra vida es por la voluntad de Dios y su gracia, entonces en nosotros tendríamos paz, nosotros tendríamos fe, nosotros en ese momento comprenderíamos que Dios tiene todo bajo control y que si tenemos esa continua comunicación con Él, nos va a dar la respuesta de lo que está pasando en ese momento. Pero en verdad a veces no lo hacemos. Y también otra recomendación que nos da es que confiemos en la gloria de Dios, porque todo lo que pasa es para honra y gloria de Él. También nos habla en los evangelios acerca de un ciego de nacimiento. Y ahí es cuando sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿él no ve por el pecado de él o el pecado de sus papás, de sus padres? Y él simplemente, Jesús les contesta, es para dar honra y gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de él, cuando recobra la vida, él va frente a las autoridades y les dice quién lo sanó. O sea que eso tuvo un propósito. No sabemos cuántos años tenía, pero los años que haya tenido esa persona ciega desde nacimiento, tuvo un propósito a cierto tiempo. Y si ya hicimos todas estas recomendaciones y aún así mantenemos ese dolor, mantenemos probablemente esa enfermedad, pero que no nos hayamos alejado de la voluntad de Dios, pues hay que seguir confiando que esto es para algo. Tiene un propósito muy grande. Una vez más, no podemos comprender, no podemos entender. No me quiero ver insensible con alguien que esté padeciendo en este momento con una enfermedad grave o, por ejemplo, con la pérdida de un familiar, con todo lo que está pasando allá afuera, con la pérdida de trabajos, y podríamos enumerar N situaciones que están pasando. Seguir confiando en que Dios tiene el control de todo.
Dios, esa es la voluntad de Dios y en el cual nos quiere enseñar algo a ti y a mí. Probablemente en este momento, por todo lo que estamos viviendo, no podemos comprender, no podemos escuchar la respuesta, pero sí el entender, eso es a lo que quiero llegar, que cada uno de nosotros entendamos que Dios tiene el control de tu vida, de mi vida. Y esto también es un consejo bueno para ustedes, el que eduquemos a nuestros hijos con esa forma de vivir, con esa vida de fe en nuestro Señor Jesucristo, porque a veces nosotros nos atormentamos, nosotros nos preocupamos, nosotros estamos hablándole a toda la iglesia, ¿no? Para que ore por nosotros. ¿Y en qué momento yo me siento a orar por mí misma? ¿En qué momento tomo ese lugar apartado en el cual tengamos esa comunión directa con Dios? Nos han dado, el Señor Jesús nos ha regalado la justificación, la santificación y la sanidad completa. Él nunca nos las ha dado por partes, ni por pedacitos. Él no se queda con nada. Recibimos una sola vez todo de Cristo cuando le aceptamos y nos la apropiamos a nuestra forma de vivir diaria. Cuando vivimos una vida realmente a la que Dios nos ha llamado, nuestras enfermedades y dolores entonces las tomaremos conforme a su voluntad. Y solo esto es posible con esa unión directa y estando estar permanente en su presencia. Una disculpa. ¿Qué pasó cuando Jehová le habla a Moisés? ¿Le creyó? ¿Qué pasó cuando le dice a Noé qué es lo que tiene que hacer? ¿Le creyó? ¿Qué es cuando le habla a Sara, ella que no podía tener hijos? ¿Le creyó? ¿Qué ha sido cuando tú o yo nos ha hablado Dios y nos dice, ¿sabes qué? Tengo promesas grandes para ti, para tu familia. ¿Le creemos? No tratemos de entender los métodos de Dios. Solo tenemos que elegir creerle. Y con esto quiero cerrar. ¿Le crees tú a Dios? No importando lo que esté pasando, ¿le crees tú? Si tú le crees, si yo le he creído, a pesar de todo lo que esta semana viví, de enfrentamientos fuertes con situaciones difíciles para tomar decisiones, elijo creerle. Así que esta tarde, en el lugar donde estés, si estás acompañado, probablemente todos podamos hacer esa oración juntos en familia. Si estás solo, te pido que en este momento hablemos, tengamos ese momento de adoración con Dios. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra, por lo que nos has enseñado esta tarde. Has pedido que nosotros te elijamos a ti, que tengamos confianza, de esa confianza que no se ve, pero la realidad es que tú tienes un propósito, tú tienes una respuesta, tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Sabemos, Dios, que tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos, sus enfermedades, sus dolores. Y queremos agradecerte porque, mi Dios, eso nos hace sentir vivos. Eso nos hace sentir que necesitamos más de ti, más de tu presencia, más estar contigo. Te pedimos, Dios, que hoy nos abraces, que nos consueles, que sanes ese dolor, que sanes esa enfermedad, porque tú puedes hacer grandes milagros. Tú puedes sustituir órganos dañados por un órgano nuevo.
Por eso hoy, esta tarde, Señor Jesucristo, pedimos que seas tú quien sanes nuestros cuerpos. Señor Jesús, te pedimos que seas tú quien sustituya esos órganos dañados por órganos nuevos. Hoy, Señor Jesús, te pedimos que seas tú quien limpie nuestra sangre. Hoy, Señor Jesús, te pedimos que esta tarde los paralíticos puedan caminar. Hoy, Señor Jesús, te pedimos que esas personas que no ven puedan ver tu verdad, que puedan ver lo que tú nos estás enseñando. Y si Dios no obtenemos esa respuesta, mi Dios, que necesitamos hoy, que seas tú quien les abre, que les dé el consuelo, pero sobre todo dándote honra y gloria todos los días, Padre. Gracias porque hoy permitiste que despertáramos. Hoy permites que podamos abrazar a nuestros hijos, que podamos hacer llamadas a nuestros seres queridos. Infinitamente gracias por todo lo que nos das, Padre, porque allá afuera mucha gente está pasando situaciones difíciles. Y por eso es que hoy quiero agradecerte porque has tenido misericordia de mí, has tenido misericordia de mis hijos, has tenido misericordia de mi esposo y de cada una de mi familia directa. Gracias, Padre, porque hay dolores de otras personas tan grandes y que mi Dios en verdad ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Te pedimos perdón esta tarde por todos nuestros errores, por todas nuestras acciones, por todas esas palabras no correctas ni dignas delante de ti. Pero sobre todo hoy quiero pedirte perdón, mi Dios, porque por esa falta de fe en ti, por no elegirte primero a ti, tener la elección de todo lo demás y no tú. Perdónanos, Señor Jesús, porque todo lo ponemos en primer lugar y a ti no. Dice tu palabra, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y mi Dios, hoy venimos a entregarnos delante de ti para que tú tomes el control de mi vida, que tomes el control de nuestro hogar, que seas tú quien sane nuestros hogares, que seas tú quien sane nuestros corazones heridos, que seas tú quien sane nuestras familias, Dios. Sabemos que nosotros como papás tenemos un lugar muy importante para enseñarles a nuestros hijos que tengan y dependan de ti, mi Dios. Y que hoy sea un compromiso de cada uno de los papás que están viendo esta serie, de enseñar a nuestros hijos a depender de ti y no de nosotros, mi Dios. Porque sabemos que tú tienes el cuidado de cada uno de nuestros hijos. Y gracias, Padre, porque a pesar de que probablemente haya veces que no sepamos dónde están nuestros hijos, tú sí. Dios, gracias por mandar la sanidad esta tarde a la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú has mandado esa sanidad en los cuerpos de esas personas que probablemente yo no conozca, mi Dios, y que hoy, esta tarde, tú vas a actuar en sus vidas. Eres tú el que vas a actuar en sus vidas, mi Dios. No nuestra oración, mi oración, sino tú, mi Dios. Porque en esta tarde es estar en tu presencia. Y te pedimos solamente a ti, mi Dios. Yo sé que tú actúas en la vida de cada una de estas personas que están esta tarde rendidas y humilladas delante de ti. Gracias, papito lindo, porque por todo, mi Dios. En verdad no hay palabras por todo lo que tú nos has obsequiado. Esta tarde yo te quiero pedir que tengas misericordia de mis hermanos y de mí. Yo sé que tú nos has bendecido todos los días y que lo seguirás haciendo, mi Dios, y gracias por ello. Ten misericordia por este planeta. Ten misericordia por cada una de las personas que habitamos en ella. Pero he podido comprender que se seguirá haciendo tu voluntad
porque todo está bajo tus pies. Gracias por esta tarde, gracias por lo que nos has enseñado y mi Dios, infinitamente gracias por dar a tu Hijo Jesús en esa cruz, el cual Él murió por cada una de nuestras enfermedades y nuestros dolores. Señor Jesús, gracias por tu obediencia completa. Gracias porque tú te pusiste en mi lugar en ese momento. A ti te creo, en ti tengo confianza y sé, mi Dios, que todo lo que suceda en mi vida es porque tú así lo deseas. Enséñanos, Espíritu Santo, a tomar buenas decisiones. Espíritu Santo, enséñanos a elegir lo mejor. A ti, Dios. Una vez más, gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que los cuidas, que los bendigas, que cuides a nuestro pastor y a su familia, que le sigas proveyendo como hasta el día de hoy. Y a ti, Señor Jesús, sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión de Estudio Bíblico en Casa. Que Dios les bendiga.